están visitando hoy en este día. En este día, miren mis amados, hoy necesitamos saber que necesitamos recuperar el tiempo que hemos perdido por medio de la oración que muchas veces muchos no hemos llevado a cabo cada día. Y no solamente por el hecho de no orar, mis amados, sino que hemos perdido el tiempo en otras cosas que literalmente pues nos han quitado el tiempo prácticamente por el hecho de tenerlas por prioridad en estos tiempos. Y no podemos nosotros, mis amados, seguir pues perdiendo el tiempo. El tema de hoy es precisamente eso, recuperando el tiempo perdido en Cristo. Porque muchas veces nosotros no sabemos que al estar afanados en todas las cosas de allá afuera nos quitan el tiempo de poder dedicarle a Dios un día, dedicarle a Dios un momento, unos minutos siquiera, para poder entenderlo, para poder escuchar su voz, para poder sentir su presencia, amado. Eso es muy, muy importante, que nosotros no perdamos el tiempo. Yo quiero que cierres tus ojos en este momento. Voy a hacer una oración para que tú pues literalmente escuches la voz de Dios y hoy se quite todo velo de oscuridad en tus ojos y en tus oídos, tengas abiertos al mundo espiritual. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, por este día. Hoy te agradecemos, Señor Jesucristo, por aquellos que se están conectando, Señor Jesús, en este momento. Por aquellos que nos ven por redes sociales, Señor Jesús, bendice cada momento, cada día de ellos, Señor. Y te pido, Señor, que en este día, Señor, tú abras nuestro entendimiento. Echamos fuera, Padre bendito, toda oposición que se quiera mover en contra de esta casa, en contra de este lugar, en contra de cada vida, Señor, que nos está viendo por redes sociales. Y te pido, Señor, en este momento que seas tú, Señor, cancelando toda el enemigo en contra de este ministerio, Rey de Reyes, Puebla, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que nos das, nos provees. Y, Señor, gracias porque estamos vivos y estamos sanos, Señor. Permítenos entenderte, permítenos buscarte cada día y permítenos, Señor Jesús, escuchar tu voz todos los días de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos que seamos, Padre bendito, esa tierra fértil, esa tierra deseable, esa tierra donde hay fruto, Padre, en el nombre de Jesús. Y que todos aquellos, Señor, que nos van a ver, aquellos que hoy se van a llevar esta enseñanza, Padre, nos permitan, Padre, llegar a ese corazón, Señor. Nos permitan estar, Padre bendito, conectados con la vida que eres tú, Señor Jesús. Y te damos gracias, Padre, por aquellos, Señor Jesús, que te buscan todos los días y que están al pendiente de la voz de tu guía y de todo lo que tú haces cada día por nosotros, Señor. Gracias por ser nuestro Padre y gracias por establecer ese reino en esta tierra, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, mis amados, yo quiero en este momento que tú vayas a las Escrituras, que tú prácticamente vayas al libro de Efesios, por favor, al libro de Efesios 5, el verso 16. Y vamos a ver, mis amados, cómo es que pues nosotros tenemos que recuperar el tiempo perdido. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, el verso 16. Todos los que están ahí, mis amados, nos van a seguir. Vamos a estar viendo la parte de lo que es Reina Valera y Nueva Traducción Viviente. Yo quiero que vayas al capítulo 5, el verso 16. Y dice la palabra de Dios en Reina Valera: aprovechando bien el tiempo. Fíjese bien, tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos. En la actualidad, mis amados, ya no nos da tiempo para poder siquiera orar. Lo habíamos comentado al inicio, pero es porque, mis amados, muchas veces estamos preocupados por alguna situación, estamos tan cargados de problemas que no nos da tiempo de orar, estamos, mis amados, tan ocupados en las cosas de allá afuera, tan afanados en los trabajos muchas veces, que literalmente se nos olvida la oración, se nos olvida buscar a Dios cada día, se nos olvida siempre tener esa comunión con Dios y perdemos el tiempo prácticamente, porque si nosotros le diéramos siquiera unos minutos, hablo de minutos, que lo conveniente sería orar 1 hora,
pero unos minutos para poder entender y escuchar su voz y Él nos pueda revelar sus propósitos en ese día, amado. Entonces, fíjese bien, mis amados, dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos no perder la dirección de Dios ni la guía por medio de la Escritura. Yo quiero que lo veamos en Nueva Traducción Viviente, el mismo verso. Dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Fíjense lo que dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen, verso 17, sin pensar. Ya se dio cuenta que dice la palabra, no actúen sin pensar en el verso 17. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Ya se dio cuenta? Dice, no actúen sin pensar. Las personas que lo hacemos así, mis amados, nos vamos prácticamente sin la guía, sin la dirección, sin buscar al Espíritu Santo, sin poder entender cuál es el propósito cada día de nuestras vidas. Es muy importante, mis amados, saber que en estos días malos no podemos perder el tiempo. Perdemos el tiempo y cuando lo queramos recuperar ya puede ser demasiado tarde. No lleguemos al nivel en el que nosotros lleguemos a lamentarnos de buscar su presencia. Vienen estos días malos que ya se ven en estos últimos tiempos y amado, recuerde que es muy importante entender que nosotros si perdemos el tiempo no nos puede dar el alcance de poder llegar a ese lugar santo, ese lugar, a esa presencia en donde nos queremos estar con Él. Si mañana viniera una destrucción, si mañana viniera un terremoto, si mañana surgieran situaciones adversas a nuestras vidas que no estamos nosotros prevenidos y llega a pasar un acontecimiento desagradable, mi amado, es necesario que busquemos a Dios todos los días, porque aquellas personas que en su momento pierdan la vida en un acontecimiento de automóvil, en un acontecimiento allá afuera en la vida secular, mi amado, si busca al Señor, esa persona va a dormir. Pero mi Señor Jesús te prepara incluso para que tú llegues a estar en su presencia. Él no te quita la vida simplemente por azar del destino, porque a lo mejor eras una mala persona. Él te da incluso la oportunidad de buscarlo cada día y tú puedes llegar a ese lugar donde Él se encuentra. Las personas, como dice la Biblia, que duermen, son aquellas que van a despertar en el momento en que llegue el Mesías y se lleve a su iglesia, y aquellos que están en Cristo vayan principalmente a ese lugar santo. Aquellos que mueren son aquellos que literalmente tienen esa muerte tal vez que sufrieron espiritual, esa muerte que incluso pues, los llevó a no sentirse dignos de merecerse el reino, y solamente Dios sabe, mi amado, si les da les dio una oportunidad de arrepentirse. Pero no busquemos ese momento. Emprendamos cada día, busquemos todos los días al Señor para que Él nos pueda escuchar y no sentirnos en esa prisión de oscuridad que muchos nos encontramos. Dice la palabra de Dios, mis amados, que muchas veces nosotros perdemos el tiempo que se acorta cada día. Cada minuto cuenta, cada momento cuenta. Si yo hoy estoy enojado con esa persona a la que amo y no le digo perdóname, pues realmente yo perdí el tiempo de ponerme a cuentas con aquella persona que amo. Imagínese usted cuando nosotros no le pedimos perdón a Dios y literalmente se nos olvida que es más importante buscar su rostro, buscar su presencia. Imagínense aquellas personas que nunca se pusieron a cuentas con Dios, que nunca le pidieron perdón a Él y que siempre estuvieron buscando otros medios para estar con Él. Vemos los días que vienen, vemos incluso este día que pues es dedicado a un principado muy fuerte, pero desafortunadamente, mis amados, no podemos juzgar lo que nosotros en su momento hicimos. Nosotros pudimos haber caído en eso y perdimos el tiempo porque no conocíamos a un Dios verdadero. Conocíamos
a una deidad que es prácticamente un principado que no le cuesta mover multitudes, porque precisamente no hay muchos que se dediquen a estudiar las escrituras. Prefieren escuchar al hombre, oír la voz de hombre y confiar en el hombre. Y dice la palabra de Dios que maldito aquel que confía en el hombre. Entonces, literalmente, mis amados, necesitamos entender que nosotros, siendo hijos de Dios, buscamos su presencia por medio de la escritura, por medio de estas predicaciones, por medio de esta enseñanza, para que usted se la lleve a su corazón y entienda que hemos estado perdiendo el tiempo en religiones, en lugares que no nos convienen, en trabajos que tal vez nos quitaron el tiempo y que incluso nunca se oraron para llegar a ese lugar diciéndole: Señor, esta es tu voluntad de estar aquí. Póngase a pensar todo el tiempo perdido y el tiempo que no le dedicó siquiera en una oración a nuestro Señor Jesús. Fíjense, mis amados, dice la palabra de Dios ahí: no participéis de qué, de las tinieblas. Fíjense bien lo que dice el verso 5, Efesios 5, dice 5, pero vamos al verso 11. Efesios 5, el verso 11, dice la palabra de Dios ahí. Fíjense bien, en NTV: no participen en las obras inútiles. ¿Ya se da cuenta? En las obras inútiles de la maldad. Dice, y la obscuridad. Hace hincapié en la maldad y en la oscuridad. Cuando nosotros nos encontramos haciendo lo malo, estamos en tinieblas, andamos en oscuridad. Cuando nosotros buscamos algo que no es Dios, nos encontramos en oscuridad, porque lo que buscamos no es un Dios, es un medio para llegar a Dios. Y realmente lo que quiere mi Señor es que lo busques directamente y tú le platiques directamente todo lo que quieres, todo lo que anhelas y incluso lo que necesitas. ¿Por qué no? No participen en las obras inútiles, dice en versión Nueva Traducción Viviente, verso 11, Efesios 5:11. No participen en las obras inútiles de la maldad y de la oscuridad. Al contrario, dice ahí la palabra de Dios: sáquenlas a la luz. Es vergonzoso, dice el verso 12, siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Las personas que muchas veces dicen tener una religión, pero de pronto salen de ir a darle gracias y se refugian en el alcohol, se refugian en las drogas, se refugian en el convivio, se refugian en muchas cosas que, pues, literalmente, mis amados, es vergonzoso pensar que nosotros no estamos en Cristo Jesús. No estamos en Cristo Jesús, mis amados, porque andamos en tinieblas, andamos pecando, andamos haciendo las cosas de las obras de maldad y nos encontramos en tinieblas. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto, porque piensan, mis amados, que al haber dado gracias a un ídolo, perdón con la expresión, a una imagen, pues creen que ya se fueron perdonados. Pues sí les pidió un sacrificio, pero pues muchas veces no fue ni siquiera voluntario, fue obligado: vete para que te vaya bien, vayan para que tú camines kilómetros y te cumple el deseo, prácticamente ni siquiera el milagro, ¿no? Pero son muchas cosas, mis amados, y hay muchos que incluso ni siquiera iban a tomar un sacrificio en caminar o en sacarse sangre llegando de rodillas, sino que involuntariamente se accidentaron, llegaron maltratados y pues bueno, ya le dieron un culto al enemigo, ya le dieron algo malo al principado que los está buscando. Dice la palabra en el verso 3: no obstante sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Verso 14: porque la luz hace todo visible, por eso dice despiértate tú que duermes. Dice, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará la luz. Dice el verso 15, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Aquí hay una condición que el Señor nos está mandando a tener y hacer. No convivan con necios, sino con sabios, dice la palabra de Dios. Dice el verso 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Ese es el verso 16
con el que iniciamos y llegamos al texto. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Verso 17. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Repito, no actúen sin pensar. Nos está poniendo una condición. Todo lo que hacemos sin pensar nos roba el tiempo, nos quita el tiempo, nos afana, nos evita tener una comunión y una plática, una conversación con el Espíritu Santo. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen. Fíjese, dice el verso 18, con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos. ¿Qué vas a hacer tú en este tiempo? No perdamos el tiempo si realmente no te edifica el buscar un altar para algo que tal vez no sea bueno. Pero sí, dice la palabra de Dios, canta himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Quiere decir que tengamos que tener la comunión directa con el Espíritu Santo cada día para que nosotros busquemos por medio de una alabanza, una oración, un agradecimiento al Espíritu Santo y diciéndole: Señor, gracias, porque este día, si hoy es diciembre, si hoy es 12, Señor, el punto de atención eres tú, papá. Tú eres el único que nos va a llevar a esa sanidad, a esa bendición, a esa respuesta que tanto he buscado, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú siempre has estado ahí. Fíjense, mis amados, lo que dice. También Pablo a los Efesios dice: no participen de las tinieblas. La instrucción de Pablo es simple y directa. Los cristianos deben de ser fieles en vivir. Quiere decir esto de manera recta y pura. Por eso es que debemos de ser fieles en vivir. ¿Vivir qué? De manera recta. ¿Y cómo? De manera recta y pura. Sin tener que ver, dice, en absoluto con las perversiones y las obras malignas de Satanás. Y el mundo está de dos maneras de vivir. Se oponen de forma, irreconciliable y se excluyen entre sí por completo. Fíjese lo que acabo de decir. Dice ahí, estas dos maneras de vivir se oponen de forma irreconciliables y se incluyen entre sí por completo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:9. Por carta ya les ha dicho él que no se junten con esos libertinos. Fíjese como lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:9. 1 Corintios 5:9 dice la palabra de Dios. 5, el verso 9. Cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran, NTV, con personas que se entregan en pecado sexual. ¿Y por qué lo dice, mi amado? Porque en estas fechas, en este día, incluso muchas personas están viendo la manera de poder llevar un nivel diferente de relación, sin dirección, sin buscar a Dios, sin haberle dicho al Espíritu Santo si esa pareja, esa persona era para ti. Y luego muchas veces lamentan las cosas que hacen en estos días. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a los ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. No podemos evitar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ganar el tiempo? ¿Cómo ganamos el tiempo, mi amado? Orando, llevando a esa persona al arrepentimiento, orando por ella para que Dios le revele si esto es de Dios o no, diciéndole al Señor: Señor, acuérdate de mi hija, de mi hijo, para que no peque, para que no haga lo malo, para que no se drogue, para que no caiga en pecado. Son muchas cosas que nosotros podemos llegar a hablar para no perder el tiempo, porque si tú te quedas pasivo, si tú te quedas pensando en qué vamos a hacer, eso es una pérdida de tiempo y no lo vas a recuperar después. Lo que quiere decir es no se relacionen con ninguno. En el verso 11 dice de 1 Corintios 5:11, no sé, lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega a pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos e insulta, o es borracho
o estafador. Fíjese lo que es. Si le está hablando a la iglesia, ni siquiera coman con esa gente. ¿Y qué es lo que hace la persona? Que aún siendo, o sea, sí, ¿qué dice la persona? Que muchas veces nosotros estamos haciendo, mis amados, ese tipo de convivencia con personas que pues ya Dios se supone nos había apartado de ellas. Y sin embargo seguimos ahí, ¿no? Seguimos estando en ese nivel de amistad por el hecho de que, pues bueno, pues es mi amistad, no me vaya a decir nada. Sí, puedes convivir. Pero el asunto es que no te puedes emborrachar, no puedes llegar a tener una relación sexual, más si eres casado, más si tienes una pareja, más si tienes una nueva relación, incluso y estás esperando una nueva vida. Imagínense, son muchas cosas, mis amados, las que nos hace perder el tiempo sin dirección. Dice el verso 12, no es mi deber juzgar a los de afuera, dice claramente, porque esto es para la iglesia, mis amados. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Por eso la exhortación, mi amado, se lleva principalmente a la iglesia. No, si tú lo tomas como exhortación, gloria a Dios, pero es algo que te edifica, no algo que te lastime. Esto es para que tú no caigas y no pierdas el tiempo en cosas que te están afanando, cosas que te están haciendo pecar y motivos por los cuales muchas veces tú puedes llegar a caer. Por eso el verso 13 de 1 Corintios 5:13 dice, Dios juzgará a los de afuera, no nos corresponde a nosotros. Fíjese bien, verso 13, 1 Corintios 5, el verso 13, Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten dice, al malvado de entre ustedes. ¿Ya se dio cuenta? No perdamos el tiempo con personas que nos van a hacer tropezar. Ese es el problema de muchos que estamos en la iglesia y desafortunadamente ellos quitan la convivencia de poder entender a Dios. Ellos principalmente pues buscan invitarte a los deseos de allá afuera, a los deleites del mundo, sin pensar que pues tú ya buscas a Dios. No quiere decir que esto sea religiosidad. Usted puede convivir con su familia, usted puede estar con su familia sin hacer estas cosas de las cuales acabamos de mencionar. Embriagarse, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o con personas así. Entonces, fíjese, mi amado, lo que nos dice también 2 Corintios 6:14. Fíjese lo que dice 2 Corintios 6:14. Dice la palabra de Dios ahí, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos, con aquellas personas que están en oposición a tu creencia, a tu fe. Dice, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Fíjense lo que nos dice 2 Corintios 6, el verso 14. Dice la palabra de Dios, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Eso no puede ser, mis amados. El verso 15. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Fíjese lo que nos está hablando. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Él se mueve en cada uno de ustedes y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ya se dio cuenta que el Señor está al pendiente de todo eso? Mi Señor está siempre caminando cerca de aquellos que lo buscan, aquellos que le claman, aquellos que le dicen cada día qué hacer. Eso es orar, mi amado, y es bien importante que usted ore. Así es de que, mi amado, yo quiero que usted vaya entendiendo cómo la palabra de Dios nos permite establecer esa relación y nos evita perder el tiempo con las cosas que no convienen. Segunda de Tesalonicenses 3 dice la palabra de Dios, fíjese bien, Segunda de Tesalonicenses 3, Segunda 3:6, Segunda de Tesalonicenses 3, el verso 6. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas, sin trabajar, con muchas cosas que no convienen.
y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Dice tradición, fíjese lo que dice la palabra de Dios en la traducción lenguaje actual. Hermanos míos, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar ni viva de acuerdo con la enseñanza que les dimos. Es muy diferente entenderlo de esa manera, porque usted dice, pues si estás hablando de tradiciones, tú también dices que en la palabra dice tradición. Pues en esta tradición lo dice en un lenguaje de lenguaje actual, para que usted lo pueda entender, llevárselo a su corazón. Ni vivan de acuerdo con las enseñanzas que les dimos. Dice, y repito nuevamente, hermanos míos, con la autoridad del Señor Jesucristo, les ordenamos, es un mandato, que se alejen de cualquier miembro. Como líder te puedo recomendar que eso no hagas, como un miembro de la iglesia, que no quieras trabajar ni vivas de acuerdo con las enseñanzas que les dimos. Ustedes saben el verso 7 cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nunca tuvimos entre ustedes sin hacer nada, y nunca recibimos comida sin pagar por ella. Al contrario, trabajamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuvieran que pagar nada por nosotros. Muchas veces, mis amados, aquí lo dice Pablo a los tesalonicenses, que ellos, mis amados, siempre recibían, siempre pagaban, siempre hacían, siempre contribuían para las cosas que edificaban al cuerpo de Cristo. Nunca lo hacían para perder el tiempo y juntarse con aquellos que estaban en el mundo y que literalmente juzgaban la doctrina de Jesucristo. Entonces, mis amados, ¿qué podemos hacer, pastor, en este momento? ¿Cómo puedes hacerlo? Vayamos a ver cómo Daniel expresaba pues realmente Daniel nos pone un ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer para redimir el tiempo perdido? Para recuperar ese tiempo perdido. Lo tenemos que hacer con una oración diaria. Sí, mis amados, con una oración diaria. Así es de que uno dice, ya van a empezar. No, es que son oraciones las que te llevan a un nivel. Una iglesia que esté principalmente, mi amado, llena del Espíritu Santo y llorando, esa iglesia es poderosa. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que no perder el tiempo, sino ganarlo por medio de la oración. Tú ganas tiempo por medio de orar. Tú ganas tiempo por medio de clamar. Tú ganas tiempo, mi amado, por medio de establecer el reino en la tierra. Fíjese lo que dice Daniel 6, el verso 10. Vamos a Reina Valera, primeramente, para que usted entienda, con oración diaria, como Daniel lo hacía. Y nos pone un ejemplo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, porque él estaba siendo atacado por aquellos brujos que estaban a la disponibilidad de ese rey que estaba Nabucodonosor, estuvo en tres lugares, con 4 reyes, Daniel. Pero en este momento a él se le había prohibido que orara, que él les estableciera una oración, un tiempo determinado con el Señor para buscar su presencia. Fíjese que él no perdió el tiempo, que a pesar de que este decreto que el mismo rey firmó, fíjese lo que pasó. Muchos lo hicieron para poder contrarrestar su obediencia a Dios. Ellos como brujos, ellos como adivinos, quisieron contrarrestar aquello que tú haces cada día, aquello que tú siempre haces cada día. Ellos quieren realmente que tú desistas de tu oración. Cuando Daniel supo el verso 10, Daniel 6, el verso 10, supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Fíjate cuántas veces oró Daniel. 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo salía a hacer. Dice el verso 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fíjese, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Qué le estás aclamando al Señor cuando tú le clamas, le buscas? Muchas veces hasta ruegas, dice aquí, rogando en presencia de su Dios. Dice como lo dice Nueva Traducción Viviente.
Dice, entonces los funcionarios fueron junto a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron del decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore en aquella, sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey, esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Estaban obligando a la misma autoridad a que a Daniel fuera arrojado a los leones para deshacerse de él por medio de que él era un hombre usado por Dios. Celosos, envidiosos y personas que tal vez ni oraban. Así es el mundo, así son las personas que muchas veces nos juzgan, nos critican por estar orando. Pero ¿qué pasó? Usted sabe la historia, que muchas veces por medio de la oración, él no perdió el tiempo. Sin embargo, él siguió adelante, él siempre estuvo ahí, él siempre se refugió. Dice, sin embargo, por eso me regreso al verso 10 para que lo entienda mejor. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló. Lo dice Nueva Traducción Viviente, Daniel 6:10. Regreses al 10. Fue a su casa y se arrodilló. ¿Qué hizo? No perdió el tiempo. Él se arrodilló a pesar de lo que habían determinado, como de costumbre en la habitación. Esto le llevó, mi amado, a poder tener victoria a pesar de estar frente a unos leones. Esto le dio que el Señor Dios escuchara su clamor, su ruego, su petición, y le cerrara la boca a los leones para que no lo pudieran devorar. Fíjense el poder de la oración, y una iglesia poderosa en oración es aquella iglesia que ora constantemente. ¿Cómo puedo yo ganar el tiempo cuando toda la vida y los años antepasados los perdí sin saber quién era Dios? No por religión, como lo acabamos de hablar, sino ahora lo puedo recuperar por medio de la oración. Esto, mi amado, te va a dar una ganancia eterna, una vida más. E incluso muchas veces vemos que al rey Ezequías le dieron 15 años más de vida por haber hecho lo correcto, por estar orando y pensando en las cosas de Dios y clamando y orando a Dios. Como muchos de aquí, mis amados, vemos que somos contestados por la oración. Otro ejemplo, mis amados, lo vemos con José y Caleb, siendo un seguidor fiel. Eso también te hace que tú redimas el tiempo. Si tú eres un seguidor, no es para obligarte, es para que entiendas. Te voy a llevar a la Biblia para que entiendas cómo es que tú tienes que llevar un tiempo de oración siendo un seguidor fiel. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Números 14, el verso 24. Números 14, el verso 24. Yo quiero que me sigas. Sin embargo, dice la palabra, estamos en NTV, Nueva Traducción Viviente, Números 14, 24. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente. Fíjese, y a los demás, él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión, fíjese, de la porción de la tierra que le corresponde. Fíjese, mi amado, lo que está pasando. Que a pesar de todas las cosas que ellos estaban viviendo, que a pesar de la desobediencia del pueblo, que a pesar del temor del pueblo, a pesar de tantas cosas que el pueblo pues estuvo quejándose, porque literalmente se quejaron, sin embargo, Caleb tuvo una actitud diferente. Cuando nosotros perdemos el tiempo viendo solo lo malo, viendo solamente y lamentándonos lo que nos ha pasado, eso es una pérdida de tiempo. ¿Cómo puedes tú refugiarte? ¿Cómo puedes tú solucionar eso si te estás quedando en la tristeza y en el abandono voluntariamente? ¿Cómo te puedes tú refugiar en tu enfermedad o en tu problema si no buscas a Dios? Tienes que tener una actitud diferente. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente. Aquí lo dice, que a los demás, él se ha mantenido fiel. ¿Por medio de qué? De la obediencia, por medio de la oración, por medio de buscar y declarar y decretar que siempre va a estar Dios con él. Él, a pesar de los 60, 70 años que tuvo, dice aquí el pasaje, y todo lo puede leer en Daniel, cómo él literalmente, Caleb, recibió aún una victoria más, ya siendo viejo, y recibió la tierra prometida, la cual también él pudo haber peleado juntamente con José. Nunca se quejó.
siempre estuvo al pendiente de todo eso. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo le llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la tierra que le corresponde. Él te dará todo lo que tú buscaste. Si fue obediencia, Él te dará. Y el tiempo no se pierde cuando estás con Dios. ¿Cómo podemos redimir y recuperar ese tiempo? Buscando, siendo seguidor fiel de Cristo Jesús. ¿Ya se dio cuenta? Esa es otra de las oportunidades que tenemos para redimir y para buscar nuevamente el tiempo que se perdió. Principalmente, mis amados, se los digo porque muchas veces la iglesia ya no busca esa fidelidad, ya no busca ser fiel a su mandato, a su ministerio, a ese lugar. No lo digo para lastimarte, te digo, mi amado, para que ahora que tú has sido fiel, y yo he visto a la iglesia de Puebla fiel, que ha estado al pendiente, que se está preocupando, que está atenta, busca la predicación, busca los temas, están sacando tácticas para poder ser fieles a Dios. Eso no es pérdida de tiempo, eso es ganancia para ellos. Y eso, mi amado, te animo, tú que nos ves de otros lados, de otras iglesias, lo busques cada día, porque no es un pérdida de tiempo que tú lleves un ministerio y que seas fiel a la iglesia de Dios, en donde Dios te está plantando. Y por eso es necesario que tú, mi amado, entiendas que eso no es un tiempo perdido, es un tiempo ganado. ¿Para quién? Para las almas en el reino, porque nuestro Señor nos tiene aquí para ganar almas en el cielo, no en la tierra. Vea, mi amado, en la tierra pues sí, lo podemos nosotros llevar a cabo, pero ¿para quién es esa alma el día que se vaya? Pues para Dios, para el reino divino. Nos manda a ganarlas aquí para la eternidad. Imagínense cada alma que se pierde, pues eso, mi amado, sí es un tiempo perdido. Y hay cosas que no debemos seguir practicando. Ya estoy por terminar. Y yo quiero que hoy se vaya con esta enseñanza, mi amado, de que no podemos nosotros perder el tiempo, sino recuperar nuestro tiempo en Cristo Jesús. Ese es el tema, recuperando el tiempo en Cristo Jesús. Entonces, mis amados, yo les voy a llevar a otra cita más y con esto pues terminamos. Principalmente con el apego al Señor como David. Vamos al Salmo 63. Salmo 63. Ya estaremos terminando. Salmo 63. El verso 63, el verso 8. Fíjense lo que dice en el verso 8. Estamos en nueva traducción viviente. No hemos cambiado. Unos versículos anteriores solamente los usamos. Me refiero a ti. Dice, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Fíjense bien, mis amados, el estar apegado a nuestro Señor nos hace pensar que nosotros, al estar principalmente firmes en Cristo, agarrados de la mano de Dios, firmes en la fe por medio de Él dice en el Salmo 63, el verso 8, me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. El hecho de que nosotros nos soltamos de la mano de Dios es pérdida de tiempo y es un tiempo perdido para el reino de Dios. Cuando tú te sueltas de la mano de Dios, empiezas a pecar, empiezas a tener confusiones, empiezas a buscar medios distintos que no es Dios, empiezas a tener, no sé, por prioridad otras cosas que no es Él, etc. Son muchas cosas que el Señor nos hace ver que si nos soltamos de su mano, nosotros podemos perder la dirección. Un padre que está al pendiente de su hijo, nunca lo va a soltar porque sabe, está creciendo. Y a pesar de que el hijo, desde que nace hasta que es un adolescente, no lo puede soltar con las palabras divinas de Dios. No lo puedes soltar simplemente qué pasa con él, o lo olvides o lo tengas al olvido. Lo tienes que guiar. Y el hijo puede aprender a su manera el mundo, pero sin Dios. Imagínese el tiempo perdido que tuvo ese hijo, rechazado, esa persona que estuvo pues sin Dios, que siempre se sintió abandonado o que nunca sintió amor de nadie, que se sintió una persona desafortunada en la vida.
mi recomendación es que si tú vienes de ese tipo de cosas, tienes que soltar. Yo voy a hacer una oración para que tú sueltes en este momento ese tiempo perdido que perdiste cuando te sentiste atacado, te sentiste mal, te sentiste abandonado, te sentiste pues aparte de todo eso, rechazado por tus padres, por aquellas personas que eran tu familia. Y eso tiene que sanar tu alma para que tú no te sueltes de la mano. Me refiero a ti, tú que tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Cuando tú te agarras de la mano de nuestro Señor Jesús, Él nunca te va a soltar. Cierra tus ojos y yo voy a hacer una oración para que tú lleves en este momento a tu corazón que tú no has perdido el tiempo y que si lo vas a recuperar sea en Él, sea en Cristo, sea por medio de su lectura, por medio de esta enseñanza, por medio de todo lo que tú estás haciendo. Tú literalmente buscas la presencia de Dios y no busques las cosas que te pueden amargar, las cosas que te pueden derrotar, las cosas o el enemigo que está viendo que se está moviendo algo en ti, en tus emociones, puede entrar a ti porque te vea triste, porque te vea solo, sola, y no te sientas mal el día que estés sola. Cuando tú tienes la oportunidad de tener la Biblia y buscar a Dios, no vas a estar sola jamás, ni solo, porque el Espíritu Santo va a estar ahí y no te va a soltar. Cierra tus ojos y yo quiero que en este momento empecemos a declarar que tú vas a ser bien. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza, por este tiempo de reflexión, Señor, que tú nos has permitido llevar a esos hogares, a esas tierras, Padre, donde nos ven, a esos lugares donde nos visitan, para hacerles saber, Señor, que a pesar de todo, Señor, si perdimos el tiempo y lo perdimos simplemente por hacer otras cosas que no era hacer tu voluntad, nos perdones, Señor. Te pido, Señor, perdón si nos sentimos tristes, abandonados, tristes por no haber sido esas personas indicadas para aquellos que muchas veces pues era nuestra prioridad y que tal vez las pudimos decepcionar o viceversa. Señor, te pido perdón porque en lugar de buscarte a ti, busqué al hombre, a esa mujer que tal vez me abandonó. Perdóname, Señor Jesús, por haber buscado otro medio, Señor, que se refugiaba solo en el dolor, en la tristeza. Y Señor, y perdóname, Padre, por no haberte buscado a ti para que tú me direccionaras y tú me dijeras y me corrigieras, Padre, ese tiempo perdido, Señor. Perdóname, Señor, por ese tiempo perdido y claramente hoy te lo entrego, Señor. Te pido que te entrego ese tiempo que perdí en el mundo con ese hombre o con esa mujer, con esa persona que me dañó, Señor, pensando que la respuesta venía de ella y no de ti. Señor, en el nombre de Jesús te pido perdón, Señor, por la tristeza, Señor, que me amargó mi corazón, que en lugar de refugiarme buscando tu rostro, clamando y llorándote a ti, le lloré a ese hombre, le lloré a esa persona, le lloré, Padre, a esas circunstancias, Señor, que me estaban trayendo derrota y tristeza. Te pido perdón, Señor, porque en lugar de buscarte a ti y leer tu palabra, me refugié en mi dolor. Te pido perdón, Señor, por aquellos, Señor, que muchas veces están perdiendo el tiempo, Señor, y se están afanando tanto en las cosas del mundo. En las cosas del mundo, como esas cosas de los deleites. No me malentienda, porque usted tiene un trabajo, usted tiene cosas que hacer que son en este mundo. Tiene familia también, pero no me malentienda. Hablo de aquellas cosas que nos quitan el tiempo cuando nos embriagamos, cuando nos emborrachamos, cuando le damos el lugar a esas personas, cuando literalmente nosotros buscamos las cosas que no convienen. Perdónanos, Señor, por esas cosas que nos afanan, con esas cosas que nos quitan el tiempo y por haber desistido de la fe solamente por emoción. Perdóname, Señor Jesús, ahora que tú eres padre, eres mamá, eres hijo. Pídele perdón al Señor si has perdido el tiempo en ese tiempo de intimidad. Y clama al Señor porque Él te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Busca su rostro y literalmente, mi amado, busca su presencia. No te pierdas siempre, que este libro de la ley no sea parte ni de día ni de noche. Que todo lo que tú hagas, mi amado, sea porque tú con sincero corazón lo busques y que en ese momento de intimidad el tiempo que tú perdiste se recupere. Es para bien. Él te recuperará, te sanará, te guiará. Él estará siempre junto a ti y nunca te va a soltar. Simplemente, mi amado, búscalo a Él y todo te saldrá bien. Dice la palabra de Dios, buscar el reino
principalmente a mí, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mi amado, este es momento de que tú en este momento lleves a tu corazón esta enseñanza, y nos despedimos de las redes sociales en el nombre de Jesús, y te invitamos este domingo a las 10:30 de la mañana, Rey de Reyes Puebla, para que tú te puedas congregar. Si no tienes un lugar, ahí está la dirección. Estamos en la avenida Privada Zaragoza número 11, estamos en la colonia Romero Vargas, allá estamos entre San José y Santa Elena. Es Privada Zaragoza número 11, Iglesia Rey de Reyes Puebla te espera. Jesús te bendiga, te guarde, y te esperamos. Comparte este video, y si hay algo que tú has visto en aquella persona que ha perdido el tiempo y no está con Dios, mándale ese video, compártelo en el nombre de Jesús. Jesús te bendiga y te guarde. Nos despedimos, y pues ahí a todos los que nos ven y nos visitan. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos. Jesús te bendiga.